Hola, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión número 7 del CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. En esta sesión, Principios de Autohipnotismo, vamos a platicar acerca de cómo esa técnica que se maneja en psicología, particularmente, en psiquiatría ocasionalmente, es una técnica que tiene principios, que tiene elementos o fundamentos que nos van a dar claridad respecto a cómo opera nuestra mente, cómo opera nuestro subconsciente, y son principios muy elementales, muy básicos, son ideas, conceptos, definiciones que es necesario tener para poder entender estas técnicas que vamos a platicar posteriormente. Eh, la gente se pregunta, ¿cómo puedo yo cambiar mis creencias? ¿Cómo puedo yo reprogramarme? Ya en sesiones anteriores tuvimos oportunidad de conocer algunas bases, algunos fundamentos para poderlo hacer. En esta sesión en particular vamos a platicar más profundamente acerca de lo que es la hipnosis, la autohipnosis y también lo que es la sugestión y la autosugestión. Son parecidos, están muy relacionados. Algunos autores lo manejan de una forma, otros usando otras palabras, pero básicamente es lo mismo. Quiero compartirles mi experiencia en esta parte. Particularmente yo me di cuenta de que hay muchas técnicas que se manejan en el concepto de la nueva era, las tendencias, corrientes, enseñanzas religiosas, enseñanzas esotéricas, metafísicas, la parte de lo que es visualización mental, lo que es el crecimiento personal a través de reprogramarte, a través de tener hábitos, afirmaciones y todo eso. Realmente todo está en lo mismo. Todo podemos sacar o extraer dentro de cada una de las corrientes o información que nos dan conceptos que son muy similares, que se empatan unos con otros. Esto yo lo percibí y por eso dije, bueno, aunque el tema que estamos tratando básicamente es aprender a desarrollar la conciencia superior, la conciencia crística, decíamos que no podemos empezar con ese estudio si no tenemos las bases, los fundamentos de quién soy yo, qué soy realmente, cómo opera mi mecanismo mental, mi mecanismo de creación y cómo creo la realidad y cómo puedo yo conocerme a mí mismo y empezar a quitar algunos chips, algunas grabaciones y cuál sería el proceso, ¿no? Básicamente, el proceso es de que el ejemplo que yo les manejaba anteriormente, hace algún tiempo, de que empezamos nuestra vida a enrollar como en un hilo, en un canuto de hilo o en una bobina, empezamos a enrollar nuestro hilo y empezamos a fortalecer las creencias de la niñez, inclusive las creencias de vidas anteriores. Llega un momento que el hilo se empieza a amarrar, dependiendo de cuántas vueltas le hayamos puesto a ese carrete, es tanta la intensidad de la creencia que tarde o temprano se va a manifestar en nuestro plano exterior, en nuestras relaciones familiares, en nuestra pareja, en nuestro trato en el trabajo, en la escuela y en todos los ámbitos de la vida. Y es muy importante entender ese mecanismo de creación. Ahora vamos a hacerlo lo contrario, vamos a empezar a desandar lo andado y vamos a empezar a reprogramar, es decir, a poner un hilo más fino, un hilo de oro, digámoslo así, para que nuestra vida sea de oro también. Entonces, yo sé que algunas de estas charlas, de hecho, la mayoría de las charlas que aquí exponemos son muy largas, tienen mucho tiempo de duración, algunas llegan casi a 2 horas o se pasan las 2 horas. Algunos de ustedes me han comentado acerca de que quizás sea conveniente hacerlas más cortas, ¿no? Obviamente es posible, se pueden hacer charlas más cortas. Lo que sucede que como son bloques de información, yo les sugiero muy atentamente que si les cansa la charla, si la ven muy larga, que de hecho es muy larga, pedagógicamente no es muy bueno estar hablando 2 o 3 horas, realmente no. Lo que yo les conmino es a que ustedes definan cuál es el tiempo de estudio. Es decir, yo tengo que grabar, yo me he comprometido, he hecho este propósito personal de bajar la información que a mi juicio considero que puede ser útil y es una información que va de menos a más, va escalando, va subiendo, va haciéndose más profunda, más intensa y vamos a entrar en una parte, digamos, más fuerte, pero para llegar a ese nivel tenemos que haber entendido lo básico, lo elemental, los fundamentos, los principios, las definiciones, los conceptos, las ideas claras de lo que estamos hablando.
tener un vocabulario común para de ahí partir y poder hablar más profundamente de cosas que pueden ser más trascendentes en la vida, pero esto, lo básico, lo sencillo, es realmente trascendente. Entonces yo les pido, por favor, que cuando vayan a estudiar se tomen una media hora, una hora cada diario, cada tercer día, o el tiempo que ustedes establezcan en la semana, y lo que van a hacer, van a ustedes a decir, bueno, voy a estudiar 30 minutos, 40 minutos, media hora, una hora o el tiempo que ustedes determinen, pero más que estar escuchando todo lo que yo digo, porque a veces hablo muy rápido, lo cierto es de que la idea es que el material se quede grabado y ustedes quizás tomen notas, quizás interpreten la información, el conocimiento, la enseñanza que aquí se da y puedan ustedes administrar su propio proceso de información, autoconocimiento, autocultivo de ustedes mismos. Ese sería el objetivo. También me dicen que les llega mucha enseñanza de diferente tipo. Hay en YouTube infinita cantidad de canales y muchos de ellos muy interesantes. Y yo no limito, o sea, cada quien puede seleccionar lo que quiera. Tenemos ese libre albedrío y tenemos esa posibilidad de decir, bueno, me gusta la enseñanza de mi religión, por ejemplo. Uno puede decir eso, yo no voy a dejar mi religión, yo creo en mi religión, de la que sea. Sin embargo, veo que aquí hay información que complementa la información, el conocimiento que tengo de la vida, de mí mismo, de lo espiritual, de Dios. Algunos otros pueden, agarran de otro lado, toman de otro lado conceptos. Algunos, o sea, les gusta mucho, por ejemplo, la astrología. A otros les gusta, no sé, enseñanzas esotéricas. A otros les gusta mucho la parte administrativa, la parte de cómo organizar mejor su vida. Y realmente es así, porque todos somos seres que somos con una capacidad multifuncional. Tenemos muchas habilidades, tenemos muchos campos de investigación, de interés, y es entendible. Entonces, el concepto de aquí es muy claro. Se queda grabada la información, no es obligatorio que cada quien lea o se eche completamente la sesión, válgase la expresión, pero puedo yo determinar, hoy, cada tercer día voy a escuchar media hora y donde me haya quedado voy a continuar en la siguiente. También quiero compartirles que en las sesiones de los sábados es más dinámica la conversación porque los sábados a las 8, cuando hay sesión, el sábado, las personas que se han incorporado, se han registrado en la comunidad SEDEC, que aquí está el teléfono, el WhatsApp, 55 64 65 67 31, 55 64 65 67 31, solicitan pertenecer a la comunidad SEDEC y a ellos les mando información complementaria de otras fuentes, pero que va relacionada con el tema. Y también los que se reúnen los sábados a las 8 por Zoom, en este ID, en este número de identificación de la reunión, que es aquí está anotado en el fondo, aquí lo estoy marcando. Ustedes van a ver que en esas sesiones hablamos, hay conversación, hay participación, hay pausas, hay comentarios, hay puntos de vista, hay preguntas, y se vuelve más enriquecedora la sesión, y a la vez, pues digamos, hay mayor variedad de estímulos para que la persona pues no se aburra, no se canse, y le saque mayor provecho. Pero realmente el trabajo que yo estoy haciendo es básicamente grabar la información y que cada quien la tome y la administre como quiera, como pueda. Cada quien tiene derecho a decir, bueno, yo nada más voy a escuchar 5 minutos al día. Eso lo puede hacer. De hecho, en la publicidad del Zoom y de algunos otros canales de Face y todo eso, se establece que el ser humano no tiene capacidad de concentración suficiente. Es decir, su atención puede estar unos cuantos minutos, pero después tiende a divagar, a dispersarse, porque se cansa. La mente, al estar enfocada en una sola cosa, llega un momento que se cansa, se aburre y ya no procesa la información. De hecho, se sabe que de lo que escuchamos, quizás el 3 o el 5%, retenemos como algo importante. Todo lo demás se nos va. Y ustedes pueden hacer un ejercicio, básicamente de una sesión que ustedes estudien aquí, qué es lo que aprendieron, qué conceptos nuevos asimilaron y lo más importante,
sea, ¿qué realmente están aplicando? Porque no tiene sentido engordar al intelecto, la mente, de información que puede sonar interesante, pero que en mi vida personal no la aplico para nada. Entonces, simplemente es una invitación, una exhortación, y a la vez es una especie de aclaratoria, ¿no? De la información, de por qué se maneja así, etcétera. Entonces vamos a intentar que esta información fluya. Obviamente, a futuro solo Dios sabe qué es lo que va a pasar. Se pueden en su momento hacer cápsulas muy específicas, por ejemplo, acerca del perdón, acerca de la reencarnación, acerca de esto, pero eso ya está en el plano de Internet. Ya está, por ejemplo, en Zoom, ya está en Facebook, ya hay mucha información al respecto. Esa es la diferencia, digámoslo así. SEDEC realmente es un centro de estudios para el desarrollo de la conciencia crística y es como que se va grabando, pues se van formando libros, digámoslo así, en un librero y la persona se supone que tiene que empezar de la sesión 1 e ir avanzando, pero no nada más como caballo de carrera. Tiene que avanzar aprendiendo y tratando de asimilar la información o el conocimiento que se les da y sobre todo validarlo. Tienen que validarlo, practicarlo, ejercitarlo, ver si funciona. O sea, ahorita se dan fundamentos teóricos. Ya en 2 sesiones, en una sesión vamos a pasar ya a la parte más práctica y vamos a hacer el cambio real que la vida necesita, ¿no? Muy bien, pues bueno, ya me extendí, pero creo que era importante estas aclaraciones, estas sugerencias que se hacen con mucho respeto, con mucho amor, con mucho aprecio por todas aquellas personas que tienen a bien tomarnos en cuenta en su formación, que tienen a bien tomar en cuenta a SEDEC como parte de su proceso formativo. Muy bien, vamos a pasar entonces ya a la parte propia de la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a tocar la sesión número 7, que se llama Principios de Autohipnotismo. De hecho, la palabra hipnosis suena un poco extraña, inclusive a algunas personas les da miedo. Yo al principio también dije, ay, ¿cómo vamos a hablar de hipnosis? Yo no soy hipnotista y es un tema que realmente nunca me había interesado tanto. De hecho, no me había interesado. Y de alguna forma, al empezar a estudiar, a comprender el poder de la hipnosis o del poder de la autohipnosis, me di cuenta que estábamos dejando fuera una herramienta que era muy importante para el proceso de desprogramar y reprogramar creencias. Y eso es muy importante porque si estamos hechos de creencias, si nuestra personalidad es un compendio de creencias, de hábitos, pues lo cierto es que tendríamos que tener unas técnicas o tener una forma de poder quitar y volver a poner. Quitar unos chips, unos programas y poner otro. Entonces estuve revisando y bueno, no son casualidades. Este libro, me llegó un libro, que ahorita se los voy a comentar, que habla acerca del autohipnotismo como un elemento de mejora en la vida personal. De hecho, actualmente este libro pues, tiene años, creo que desde los años 70 se editó, se publicó, y ahorita ha evolucionado mucho este concepto. Prácticamente me atrevo a decir que la base, el fundamento de las técnicas modernas, de terapias y todo eso, tienen que ver con el conocimiento del autohipnotismo o de la hipnosis, que puede ser personal o hipnosis así colectiva, porque todos estamos viviendo una realidad que nos venden, que nos inducen y que la tomamos. Entonces, por favor, les sugiero que aquí no vamos a explicar cosas que no creamos que sean convenientes, simplemente son cosas que las estamos practicando y que no conllevan ningún riesgo, no son cosas raras, cosas que pueden generar un problema, una cuestión delicada, porque no seríamos, no estamos en ese concepto de faltos de ética para exponer algo que a nuestro juicio no sirve o simplemente puede generar una situación de dolor, de sufrimiento, no es nuestra intención. Simplemente somos buscadores del conocimiento, centro de estudios, nos dedicamos a estudiar, a investigar diferentes conocimientos, enseñanzas y aplicar lo que a nuestro juicio creamos como conveniente. Muy bien, vamos entonces a empezar en la parte introductoria. En la parte introductoria se dice que todo mundo busca lo que es salud, lo que es felicidad, lo que es dinero, lo que es una vida estable, estar en paz, estar en equilibrio.
y la mayoría de las personas no lo tienen. Entonces la pregunta clara es cómo puedo lograr tener más felicidad, más éxito, más salud en mi vida. Y se dice, los muchos autores de estas técnicas nos dicen que estamos desaprovechando un conocimiento que nos puede ayudar en gran medida, si no en todo, pero en un gran porcentaje, el logro de estos objetivos que todos los seres humanos tenemos. Sabíamos nosotros que decíamos anteriormente que la voluntad, nuestra capacidad de decidir, va a determinar a través de la mente el destino, va a determinar que la voluntad cree a través de la mente la realidad que quiera vivir. Entonces estamos viviendo una realidad que no nos gusta y esa es una realidad creada por alguien, obviamente por nosotros. Pero lo cierto es de que la hemos creado de manera inconsciente, por nuestra mente subconsciente. Entonces, como se dice y se ha dicho acertadamente que la mente crea mi realidad y la mente está hecha de creencias, entonces la clave va a ser, vamos a impactar las creencias, vamos a hacer un análisis de esas creencias y vamos a hacer una reingeniería, es decir, un cambio, una reprogramación. Se dice bien que para vivir bien hay que pensar bien. Es decir, una persona que vive bien, que le va bien en la salud, le va bien en el dinero, le va bien en el amor, le va bien en la estabilidad, en el éxito, en las empresas del tipo que sea, pues tiene creencias y conocimientos acertados, perdón, tienen creencias verdaderas, no conceptos cerrados, a diferencia de alguien que le va mal, etcétera. Obviamente ese sí tiene conocimientos cerrados, creencias cerradas, tiene percepciones cerradas de la realidad, distorsiones que programa y proyecta en la realidad que vive. Entonces, dice bien, para vivir bien hay que pensar bien. Hay que tener creencias verdaderas, buenas, que nos ayuden, no que nos perjudiquen. El libro que yo les decía, que es un libro ya viejito, es Cómo vivir mejor con ayuda del autohipnotismo. Cómo vivir mejor con ayuda del autohipnotismo, de Frank S. Caprio y Joseph R. Berger. Es un libro en inglés original y fue traducido al español. Es una recomendación que hago de que si lo pueden conseguir o veremos cómo lo podemos conseguir, porque ya es viejo ese libro, ya es de edición antigua. Lo cierto es que es un libro que habla, por ejemplo, de cómo utilizar los principios de autohipnotismo de una manera, digámoslo así, sin necesidad de un terapeuta. Y da casos, por ejemplo, de curación de alcohol, de problemas de estrés, de problemas de temores, de fobias, muchos problemas que el ser humano tiene, inclusive enfermedades que pueden ser bastante fuertes, a través del autohipnotismo, como en muchos casos se observa la mejoría, inclusive la curación total, lo que llaman remisión espontánea o curación por la mente. Y este libro me parece muy bueno, muy didáctico, muy para todos. Todo hipnotismo es en realidad autohipnotismo. Cuando hablamos de hipnosis, es un estado mental, es un estado de relajación profunda, pero realmente aquí lo que se especifica es que uno mismo es quien se hipnotiza. ¿Por qué? Porque uno mismo provee la atención, provee la fuerza necesaria, la inteligencia y la concentración para que la creencia entre en nosotros. Entonces, así haya un terapeuta que les esté moviendo ahí, no sé, un reloj o una luz o lo que sea, el terapeuta facilita el que la persona se pueda ir relajando, se pueda ir adentrando a sí misma. De hecho, la relajación, la autohipnosis propiamente, es como una técnica para que la persona pueda entrar en sí misma, por sí misma, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, aquí la imagen de esta joven que hay un reloj que se está marcando y que finalmente cae como en una especie de adormecimiento y esta persona ya está en un estado de relajación profunda. El hipnotista, como decía, es simplemente un instrumento, es un operador, es un guía. El sujeto, si no quiere, se rehúsa a ser hipnotizado, va a ser imposible la hipnosis. O sea, el sujeto tiene la autoridad para poder aceptar o rechazar las sugestiones de la persona. Debido a lo susceptible que somos todos a la sugestión propia, el autohipnotismo puede realizar hechos que podrían calificarse de asombrosos,
es perfectamente posible que la mente subconsciente trabaje para beneficio propio. Esto es lo que estamos buscando, que dentro de todas estas cosas, obviamente, el hipnotista en un show de hipnosis, pues se ve algo fenoménico, algo extraño, la persona se puede poner rígida o puede empezar a ladrar como un perro. Obviamente eso no nos interesa, no vamos a entrar en ese tipo de shows y cuestiones medias fenoménicas y extrañas. Vamos a tratar de dilucidar, de analizar, de estudiar cuáles son los principios que operan en el proceso de hipnosis y en este caso llamado autohipnosis. Y esa sería como la introducción. Realmente vamos a sacarle provecho, a sacarle jugo a este conocimiento que se ha quedado como algo medio raro, algo extraño, algo que es oculto y que realmente tiene muchas aplicaciones en la medicina, en la vida diaria, en la transformación de la personalidad. Propiamente, la definición del hipnotismo es una condición parecida al sueño. Es inducida por el hipnotista como sujeto que va a procurar el proceso y el sujeto o la persona, el paciente, se somete voluntariamente a aceptar y responder a ciertas sugestiones específicas. Tenemos al operador y tenemos al sujeto, a la persona que acepta voluntariamente caer en esas sugestiones. Algunos autores consideran que es una forma exagerada de sugestionabilidad, por algunos denominada también hipersugestionabilidad. O sea que es un estado de hiper, que es súper sugestionado. Está en un estado muy reconcentrado, digámoslo así. Ciencia y arte de provocar ese estado parecido al sueño en un sujeto. Esa es otra definición. Entonces nos está diciendo que es un estado, digamos, de mucha relajación, de introspección profunda, para provocar un espacio, un ambiente donde se puedan introducir afirmaciones, creencias, y que son aceptadas o no por el paciente. El hipnotismo puede ser provocado por otro operador o por uno mismo. Esto, obviamente, algunas personas prefieren que haya una persona que conduzca su proceso, pero realmente uno mismo lo puede hacer sin necesidad de algún terapeuta. En este estado parecido al sueño, que es un estado como de somnolencia, los reflejos del individuo se encuentran presentes. Es decir, si estoy entrando en una autohipnosis, estoy consciente de que estoy en ese proceso, no pierdo la memoria, no pierdo la conciencia. Puedo yo despertarme o puedo yo salirme de ese aletargamiento, de esa somnolencia por voluntad propia. Si suena el timbre, si ladra el perro, si alguien me habla, obviamente regreso a ese estado de ondas beta, que es un estado de normal de la vida diurna, y en el estado que estamos tratando de promover para que la sugestión se haga, es el estado de las ondas teta, lo que comentábamos que cuando somos niños, somos como una esponja que absorbemos todo. Entonces, ese estado de somnolencia hay reflejos, a diferencia, por ejemplo, del sueño, que en el sueño realmente nuestra capacidad reactiva está bastante disminuida. Entonces, dicho estado de encontrarse absorto, está uno como en una fantasía, como en una ensoñación. Por ejemplo, en una meditación, en estar imaginando un bosque, cascadas, ya estamos entrando en ese estado. Ya estamos empezando a entrar. Entonces aquí vemos a una persona que está en un estado absorto, está como dormido, pero realmente no está dormido. Está en una fantasía o condición distraída donde el sujeto está parcialmente ausente de la realidad que le rodea, aunque conserva plenamente su conciencia y en extremo alerta. Esto es un estado de ensoñación consciente, a diferencia de cuando estamos en el sueño, estamos soñando, pero ahí no estamos conscientes de que estamos soñando. ¿Cómo y por qué actúa el hipnotismo? El hipnotismo actúa porque todos los seres humanos somos sugestionables. Es decir, somos impresionables. Podemos recibir información y enviar información. Podemos captar opiniones, sugerencias de otras, por eso se llama sugestión, porque es una sugerencia, es una, como diríamoslo así, como una invitación a que tú aceptes una propuesta, una idea, un concepto. Todos somos sugestionables, todos podemos sugestionar a otras personas.
Por ejemplo, yo puedo sugestionar a mi amigo de que esto es mejor que el otro. Estoy sugiriéndole, pero a la vez estoy tratando de influir para que acepte esta propuesta, por ejemplo. Todos los seres humanos somos sugestionables. O sea, es decir, somos influenciados por otros. Desde niños somos influenciados, somos sugestionados por las ordenanzas, por las ideas, por los regaños, por todo lo que nuestros padres nos proveen, por ejemplo. Entonces, esto es bien interesante. Todos somos susceptibles de ser influidos por otras personas en diversos grados. Es la capacidad de influenciar a otros y soy sugestionable en la medida que acepto y que recibo y hago como propio esa sugestión. Me permito ser influido por la opinión o punto de vista de otras personas. Es este elemento autosugestionable existente en todos nosotros el que hace posible el autohipnotismo. Aquí hay algo interesante, a diferencia de lo que pensamos que ir a una sesión hipnótica, que no necesariamente es mala, hay veces sí se necesita, el médico tendrá que saberlo, pero lo cierto es de que podemos nosotros darnos órdenes, autosugestionarnos. El autohipnotismo realmente es una capacidad de autosugestión. Hay un psicólogo francés muy reconocido, que es Emilio Coué, que él comentaba que le iba muy bien en su vida, él manejó mucho la terapia de la sugestión, decía a través de las afirmaciones, decía día a día, y en todos los aspectos de mi vida me voy sintiendo mejor. Y eso lo repetía día a día. Entonces, en automático se estaba autosugestionando, se estaba reprogramando, estaba fortaleciendo esa creencia. Y lo cierto es de que hay otros que dicen, tú mismo puedes meterte y salirte de un problema. Es decir, si estás metido en un problema es porque tú mismo te metiste. Y si te metiste, tú mismo te puedes salir. Tú te metes en un problema y yo te quiero sacar, pero si tú sigues con esa sugestión, con esa necesidad inconsciente de estar ahí, no hay poder en el mundo que te cambie. Solo que tú aceptes mi sugerencia, mi sugestión de que por este camino o esta es la forma o qué sé yo, y tú lo aceptes y empieces a aceptar y a programar el cambio. Entonces, eso es así. Entonces, la autosugestión realmente es una capacidad de autorreprogramación. En ese sentido, aunque el hipnotismo se le ha manejado como algo misterioso, extraño, o algo que nada más es para hacer show, espectáculos, cosas extrañas, lo cierto es de que nos ayuda a entender la relación que existe entre la mente consciente y la mente subconsciente. Y recordemos que la mente subconsciente no entiende nada, simplemente carece de poder de discernimiento, de razonamiento, de análisis. Ella va a captar como una esponja, va a aceptar o va a rechazar alguna sugestión, una nueva creencia, una idea. Y en este caso puede aceptar la sugestión que le da la mente consciente de uno o la mente consciente del terapeuta o del operador. Entonces, esa es la diferencia. Y es interesante entender este mecanismo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar al subconsciente, es decir, a la parte enterrada, a la parte más de adentro de nosotros. Pero tenemos el vigilante, que es la mente consciente. Entonces, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, un terapeuta? Pone, por ejemplo, un relojito o una luz y la mente consciente pone los ojos, la mirada en ese movimiento. Llega un momento que empieza a cansarse porque tanta concentración lo aburre, lo cansa, y el otro, el operador, le da las sugestiones de que sus párpados están cansados, que se siente con sueño y todo. Entonces es curioso que el vigilante, que es la mente consciente, la pone a dormir, por decirlo así, y ya puede entrar más directamente su sugestión directamente al subconsciente. Entonces todos los mecanismos de respiración profunda, de relajarse, de aquietar el cuerpo, de estar en un estado tranquilo, de poner musiquita, de poner aromas bonitos. Entra en un estado de pasividad, que es un estado parecido al sueño. De hecho, es casi previo a lo que es el sueño. Tenemos que estar relajados, desconectados de la realidad, de los problemas, y ese estado lo replicamos con el proceso de ir relajando y de ir sugestionando, o sea, con un objeto, y vamos aceptando la sugestión, las sugerencias
de soltarnos, ¿no? Y en ese caso ya empieza propiamente a activarse la actividad del subconsciente. Es decir, como que la esponja del subconsciente ya se hace más vivaracha, más presente para poder captar lo que sigue después de la relajación. Entonces ya me estoy adelantando a la mecánica de lo que es el proceso de autohipnosis y vamos a trabajarlo. Las diferentes escuelas espirituales lo manejan, la religión los maneja, vamos a ver todo eso. Por ejemplo, en la religión cristiana manejan el rosario y es un estado de adormecimiento del consciente. Estamos repite y repite y repite y a la vez es afirmación para el subconsciente. El operador o hipnotista le pide al sujeto que acepte las sugestiones, obviamente sin criticarlas. O sea, por favor, te voy a ayudar. Entonces no estés así como que, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿No? A fin de que se suspendan las facultades de raciocinio y análisis de la mente y pueda pasar la sugestión sin sufrir modificación alguna al subconsciente. Esto ya lo explicamos, pero está bien que aquí lo venga otra vez. La concentración y sugestibilidad. Obviamente, si la persona no quiere, por más, no se va a poder, pero también necesita tener una cierta concentración de lo que le están diciendo, de poner la atención en el objeto, etcétera. Entonces, esta técnica de poner la atención en algo, como este chavo, está poniendo aquí un reloj, y no es que nos esté mirando a los ojos, simplemente nosotros nos enfocamos al objeto y entramos en ese estado como de rítmico, de un estado de ensoñación, de relajación. Entonces, lo que va a hacer es soslayar, o sea, brincar a la mente consciente. Vamos a atravesar, a pasarnos al vigilante que se quedó dormido, y vamos, y se ve fortalecido mediante la concentración de la atención consciente. Obviamente empezamos atendiendo, llega un momento que caemos, pero ya nuestra capacidad de fijar la atención o la concentración en algo, escuchando la voz de nosotros mismos o mentalmente o la voz del operador, ya la atención se está supeditada a las instrucciones que nos estén dando. En este caso, la atención primero se posa aquí, y luego digámoslo así, desconectamos la conciencia hasta cierto punto. La profundidad de la hipnosis depende de un aumento en la sugestibilidad. ¿Qué es la sugestibilidad? Es como la capacidad de ser influenciado, de aceptar una sugerencia, una sugestión. Y esto va de persona a persona. Hay personas que con poquito ya entran en su subconsciente, ya permiten el paso. Y hay personas que o tienen resistencia, tienen temor, o son incrédulas y todo, o no aceptan del todo por algo inconsciente y bloquean. Pero la profundidad de la autohipnosis depende mucho del aumento de la sugestibilidad. El operador solicita al sujeto que concentre su atención en el disco giratorio, en esa luz, y que llega un momento, el objeto le cansa la vista. Enseguida le va a pedir que se relaje, que respire profundamente, que cierre sus párpados, que se vuelven pesaditos y cae. Y a cada paso sugestivo que el sujeto acepte sin una resistencia consciente, que es importante esto, el hipnotista va haciendo un contacto más directo con la mente subconsciente. El hipnotista, pero también el mismo operador, o sea, yo mismo, el mismo sujeto. Entonces hay muchas distorsiones del hipnotismo, porque como todo, hay personas que se aprovechan de esto, sugestionan a otras personas y hacen espectáculos y cobran dinero. Pero realmente el hipnotista no tiene un poder especial, salvo la propia capacidad de confiar en sí mismo, la propia capacidad de sugestionar al otro, el poder de mando, la voz, la forma de dirigirse a la persona. Diríamos que eso es lo que le hace algo especial. Es un profesional o es una persona que ha estudiado la mejor forma de hacer que caigas en esa sugestión, en esa hipnosis. Entonces, lo cierto es de que finalmente yo, como sujeto, como paciente, acepto o no. Alguien que no quiere ser hipnotizado, no hay poder en el mundo que lo hipnotice. Entonces, usted debe de quererlo, debe de desearlo, debe tener confianza en la persona, que es el operador, el hipnotista, y debe preparar a su mente para aceptar la sugestión, debe estar receptivo. Y algo que añade, un cuarto paso para que el proceso se haga, debe librarse por completo del temor. Porque si tiene miedo, si tiene como angustia, no tiene mucho caso porque hay esa resistencia.
que el temor es una resistencia muy poderosa. Entonces aquí están los 4 pasos para que se realice el proceso de hipnosis y bueno, hay que recordarlos, sobre todo que todo depende de uno. Y como dicen por ahí, el conocimiento es poder. Si yo ya entiendo lo que está pasando y hasta dónde va a llegar y qué puede pasar, y no pasa nada. Entonces, entro en ese proceso conscientemente. Hipnotismo contra autohipnotismo. Decíamos que todo hipnotismo es realmente autohipnotismo, es decir, depende de mí. Yo controlo finalmente el proceso. Hay que tener motivación para hacer los ejercicios, hay que aprender a relajar los músculos, el cuerpo, y hay que ser receptivo a la sugestión y empoderar a la sugestión. Es decir, si quiero una sugestión, obviamente tiene que ser positiva, tiene que ser de salud, benéfica, de mejorar los hábitos. Entonces voy a meterle todos los kilos, toda la energía, todo el poder para que la sugestión se imprima completamente en mí, o sea, quede adentro. Y dice, al causarse uno mismo, a sí mismo, el estado hipnótico, se eleva la sugestionabilidad. Al causarse uno mismo, es que yo mismo me puedo autosugestionar. Y con ellos influyen todas las funciones orgánicas. Yo he hecho estos ejercicios, y lo que me ha pasado es que ya más fácilmente entro en relajación. O sea, ya no tengo estrés, inclusive la presión algunas veces se me sube porque entra uno en conflicto, en cosas y angustias y quiere uno que las cosas se hagan como uno quiere, pero me doy cuenta que ya no reacciono igual. O sea, el proceso de mi función orgánica, por ejemplo, en salivar la boca, me siento tranquilo, ya no reacciono como antes a nivel, digamos, de reactividad. Simplemente me siento pues, más relajado. Más, hay veces me echo mi coyotito al mediodía, en la tarde, y eso nunca lo había podido hacer. Es más, hay veces uno no podía ni dormir. Hay veces uno con el trabajo, con los problemas o con las ideas que trae uno en la cabeza, le cuesta a uno conciliar el sueño. Y me doy cuenta que ahora prácticamente las 8 horas me las llevo, o sea, de corrida a las 8 horas. Y yo digo, wow, esto me está funcionando y muy bien. Y no he hecho gran cosa. Simples cambios, asertivos cambios. Entonces, como yo me estoy causando el estado hipnótico, estoy elevando mi poder de autosugestionarme y con ello estoy influyendo en mi cuerpo, llegándose a experimentar tranquilidad sin necesidad de fármacos. Eso lo tengo muy claro y lo he visto como muy evidente esto. En ese estado hipnótico también podemos darnos las sugestiones específicas deseadas. Esto de sugestiones específicas deseadas, que se llaman sugestiones post-hipnóticas, que suena así como muy especializado el término, lo que significa es las afirmaciones que quiero para que en la vida diaria, después de ese ejercicio, pues se vaya manifestando. Se llaman sugestiones poshipnóticas. ¿Por qué? Porque son después del proceso de hipnosis o de autosugestión. Nada más por eso. Entonces, ahí hago mis afirmaciones. Obviamente, estoy en un estado de relajación. Digo, bueno, quiero cambiar esto, quiero mejorar esto, y allí mismo, mentalmente, puedo hacerlo verbal, pero mentalmente hago mis afirmaciones o simplemente empiezo a visualizar que ya cambié, que ya me transformé y lo energizo con mucha emoción, con mucha vivicidad, con mucha realidad. Pongo un cuadro mental mío donde estoy viendo el cambio ya. Entonces eso es porque estoy aprovechando el espacio adecuado de onda teta, de estado teta, donde todo es más recibido por el subconsciente. Entonces, esto es interesante. Por ejemplo, esta persona sugestiona a este paciente y este cae en un estado de relajación profunda para ayudarle. Él lo hace, pero ella misma lo puede hacer en ese estado, sin necesidad de nadie, ni ninguna compañía. Y esto me gustó, esta técnica me encantó porque uno mismo es el director de tu propio proceso. Entonces, el autohipnotismo en la vida diaria. ¿Qué decir? Es decir, que todos estamos con una escafandra. Ustedes recordarán en la sesión pasada. El concepto de la escafandra es que todos tenemos una realidad. Y díganme ustedes si no, esa realidad es un conjunto de creencias que fuimos adoptando de otras personas. Porque cuando nacimos bebés y no teníamos ni idea. Éramos como un libro en blanco.
Empezamos a mover las hojas, a escribir, por decirlo así, pero ese escribir es a base de las influencias de los padres, de los hermanos, de la familia, de los problemas que hay en la vida. Tuve una madre que fue muy buena, muy amorosa, ok, me influyó. Hubo una sugestión de parte de ella. Tuve una madre que me abandonaba, que se iba, que me dejaba sin comer, eso me sugestionó. Me permitió que en mi subconsciente se grabaran creencias, hábitos, conceptos del plano externo. Entonces, lo curioso es de que desde que nacemos estamos siendo influenciados por ideas, por creencias, por realidades, entre comillas, que nos hacen establecer nuestro propio programa, nuestro propio paradigma, nuestro propio modelo de vivir, de realidad. Entonces, todos de manera inconsciente practicamos de una u otra forma la autohipnosis. Por ejemplo, cuando nos sentimos atraídos por alguien, ya le estamos dando fuerza a esa persona. Cuando nos sugieren algo, a alguien, sobre todo a alguien que tiene impacto emocional en nosotros o influencia, somos influidos, somos sugestionados. Cuando vamos al supermercado o vamos a una tienda, a una boutique o a un lugar donde venden cosas, siempre se pone una vendedora muy bonita, me permite comentarle, me permite darle esta degustación y uno dice, pues sí, ¿no? Porque difícilmente dice uno que no. O simplemente por cortesía o por lo que ustedes quieran, porque ya es un programa, también ya una sugestión que adoptamos de ser corteses o de simplemente aceptar, casi aceptamos por lo que ustedes quieran, por educación le llaman. Todo eso en la vida diaria estamos siendo sugestionados. Y nosotros aceptamos o adoptamos, nos autohipnotizamos con todo eso que nos da. Igualmente, diariamente somos bombardeados por los medios de televisión, Facebook, Twitter, por un evento, etc. La sugestibilidad es un denominador común en la psicología humana. Es decir, la capacidad de influenciarnos, y esto véanlo como si fueran los imanes. Por ejemplo, hay un imán grande y hay unos imanes chiquitos. Los imanes chiquitos se alinean, el polo sur de ellos se conecta con el norte del imán grande, pero también, por ejemplo, habrá unos clavos, habrá unos clavitos, agujas que no están imantadas, pero nada más se acercan al imán o a alguno de los elementos que tenga poder magnético, se va a imantar o se desimanta. Es decir, hay veces un imán pierde su capacidad de magnetizar. ¿Por qué? Porque el imán estuvo pegado. Por ejemplo, mi imán de mi refrigerador está pegado ahí. Llega un momento que el imán pierde su fuerza porque toda la capacidad magnética se fue a la puerta del refrigerador o se dispersó allí. Es más, le pasó el poder de imantar a la puerta misma. Entonces, el ser humano estamos así, somos imanes, somos energía y nos influenciamos unos con otros y la energía es información, la luz es información. Entonces, una emoción es información, un pensamiento es información y todo eso va para allá con un propósito. Entonces, por ejemplo, los diferentes partidos políticos, las diferentes creencias religiosas, todo es sugestionable. Todo sugestiona y a la vez es sugestionable. Obviamente, ¿de qué depende? De la fuerza, pero más que de la fuerza, de mi deseo y aceptación consciente o subconsciente en este caso. Pero obviamente, si no estamos conscientes de que estamos siendo sugestionados, pues eso es un error nuestro. O sea, el vigilante no está cumpliendo el papel de abrir y cerrar la puerta. Y eso es súper interesante. Entonces hay que cuestionar nuestras creencias y tan fácil como eso, cuestionando nuestra vida, cuestionando cómo estamos en los diferentes órdenes de nuestra vida. Cómo estamos, por ejemplo, que en la pareja, en el amor, en mi relación con los hijos, en mi trabajo, en mis creencias religiosas o espirituales, en mi trato con las demás personas, en los problemas que tengo, en lo que creo que me falta y no he logrado, y en lo que creo que tengo y no me lo puedo quitar, por ejemplo. Entonces es muy fácil identificar dónde no estamos bien o donde no nos sentimos tan bien. Ahí identificar un patrón de comportamiento, un hecho que se repite
y atrás de ese hecho, de ese patrón de comportamiento, identificar una creencia. Y luego hay que rastrear de dónde viene esa creencia, cuándo empecé a creer esto y se hizo un hábito. Bueno, eso ya lo explicamos en las sesiones pasadas, que para eso se grabaron, aunque están largas, lo entiendo, lo cierto es de que a cada uno de ustedes les toca hacer su trabajo. Yo hago mi trabajo, trabajo que lo tomo con mucho agrado, con mucho gusto, de tratar de integrar el conocimiento que está disperso en diferentes corrientes, diferentes escuelas, diferente de todo, tratar de sacar el hilo conductor de todo eso y dárselos de una manera muy sencilla, que cualquier jovencito lo puede entender. Si ya lo entienden los niños, los jovencitos esto, así de una manera muy, explicarles de una manera a su nivel, porque ustedes, que son adultos, la mayoría de ustedes, no lo van a entender, no lo van a aprovechar. Entonces, realmente, todo se hace con cierto esfuerzo, porque si no hay esfuerzo, imagínense que no tengan la atención, que no tengan el poder de concentrarse, de atender, de buscar resolver sus problemas. Entonces, si ustedes no le meten ganas a este proceso, pues ¿quién lo va a hacer? Yo decía, ¿cómo ayudar? Y lo único que me llegaba es comparte lo que ya sabes, lo que has experimentado, y que la gente decida, las personas decidan si les sirve o no les sirve. Además, el CEDEC es un centro de estudios de desarrollo integral, es decir, tenemos diferentes fuentes de conocimiento, la psicología, la espiritualidad, la parte, digamos, académica normal, por ejemplo. Tenemos también la parte de la experiencia que hemos vivido todos, la parte emocional, la cuestión emocional es muy importante. Y bueno, es un centro de análisis, de investigación, de recopilar información y de sacar lo más, la esencia de las cosas, del conocimiento. Entenderlo porque sí es necesario, pero más que entenderlo, quizás, es practicarlo y sacar resultados. Yo puedo no entender una ley o cómo opera, por ejemplo, no sé, cómo opera un ventilador, cómo opera un celular, pero si lo sé usar y le sé sacar provecho para tener mi trabajo, para poder contactar a los clientes, pues estoy siendo muy inteligente. Quizás no conozco el mecanismo científico de cómo operan los chips, los microchips y todo eso, pero estoy sacándole provecho a esa herramienta. Lo mismo está en esto, o sea que hay mucha información. Seleccionen lo que para ustedes es importante, pero sobre todo practiquémoslo. No tiene caso nada más engolosinar al intelecto, al ego, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí muchas de las creencias que tenemos las aceptamos mediante un acto de fe. Por ejemplo, ¿por qué eres cristiano? ¿O por qué eres ateo? ¿O por qué eres, no sé, mm, por por qué eres mexicano? ¿Por qué vives en México? ¿No? Porque lo aceptamos. Las creencias religiosas, por ejemplo, las aceptamos como un acto, a través de un acto de fe. ¿Qué certeza tenemos de tal o cual situación? No lo tenemos. Los metafísicos, esotéricos, los afines a Madame Blavatsky, las diferentes escuelas, todo lo empezamos aceptando, lo empezamos, eh, por alguna razón vibramos con eso y mucho de eso lo aceptamos como un acto de fe. Por ejemplo, Dios, ¿quién nos dice que exista, no? Todo el mundo dice que existe y algunos dicen que no. Y el concepto de Dios, que es un concepto amplio, lo aceptamos como un acto de fe. Tenemos fe en Dios. Algunos dicen, bueno, yo no tengo fe, yo creo, ¿no? Yo tengo la certeza absoluta, tengo la convicción, tengo el sentido común que me dice que yo soy inteligente, procedo de una entidad inteligente. Obviamente ya va más allá que un acto de fe, pero la inmensa mayoría de las creencias y de las costumbres, de los ritos, de los hábitos, es a través de un acto de fe. Por ejemplo, en las religiones se hace el culto a los muertos, el Día de Muertos en México. Y lo cierto que es un acto de fe ahí. ¿Quién nos dice que si vienen o no vienen, o que se comen lo que les ponemos en el altar, ¿no? Por ejemplo, es un acto de fe, es una creencia, es una sugestión que viene de atrás, de nuestros ancestros, y la hemos adoptado, la han adoptado. Y las creemos solo porque queremos creerlas, o sea, las creemos, las aceptamos porque pues nadie nos obliga a hacerlo, pero lo hacemos.
Desde luego, unas personas son más sugestionables que otras, y eso ya lo comentamos. Hay muchas razones por las cuales alguna persona es más sugestionable que otra. Ahora, el que seas más sugestionable que otra persona tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el caso de una persona que lo vimos en sesiones charlas pasadas. Va a Lourdes, o a Fátima, va a Lourdes, allá en Francia, y tiene un problema de una enfermedad incurable, un cáncer. Y ya los médicos le dijeron que le quedaban 6 meses de vida a esta persona. Pero esta persona es religiosa, es católica o creyente cristiana, va a sus reuniones, etcétera, y no se da por vencida. Y pone en manos de Dios todo. Y empieza a aceptar de que si logra ir a Lourdes o a Fati, al lugar allá en Francia, donde se supone apareció la Virgen y todo, y va con la convicción de que si logra llegar y que si está ahí, si le reza y todo a la estatua que está ahí de la Virgen, pues se puede curar y puede haber un milagro. A lo mejor va la primera vez y no se resuelve. Va la segunda y tampoco. Pero ya en esas dos percibió que un viejito tiró las muletas o que hubo aplausos porque alguien se sanó o lo que sea, y su capacidad de sugestionabilidad es muy alta y la sugestión del conjunto la refuerza. Y por lo que ustedes quieran, se cura. Porque hay doctores que dicen, bueno, inclusive hay un grupo de doctores que certifican los milagros, ¿no? Lo que le llaman ellos milagros. Entonces, su capacidad de sugestionabilidad es muy alta y le funcionó y fue muy bueno. Pero ahora, si alguien acá es muy sugestionable, puede ser aprovechado por otras personas, su capacidad de dominio sobre esa persona, porque es muy sugestionable, muy impresionable, y la pueden estar llevando y trayendo en problemas, en dificultades, explotándola y todo eso. Entonces, es bueno, sí, es muy bueno, cuando ya conscientemente estás afianzado y sabes lo que quieres. Creo que sería el punto. Todos somos sugestionables por nosotros mismos. Y eso sería lo ideal. Esto explica por qué el eterno optimista tiende a ser una persona siempre feliz, siempre es exitosa, positiva, y le va mal, pero él le da la vuelta y le va bien. Y el que es pesimista siempre está amargado, siempre está con pensamientos oscuros, siempre está triste, negativo y se siente fracasado. El pesimista no cambia y se repite y parece como el ejemplo de, ese ejemplo de Lulú y de sus amigos, de que es un niño que siempre anda cargando una nube oscura y está sucio de la cara y trae una lonita, trae un trapo y siempre está así. Y es como la viva imagen de que la nube siempre lo anda correteando, siempre lo anda siguiendo, la mala suerte. Entonces dicen, ¿por qué me va así? Por lo que traes adentro, tu programa está bien agarrado y te tiene bien agarrado, pero tú mismo lo metiste y tú mismo te amarraste por dentro. Entonces, ¿quién tiene o sea, Dios ahí no tiene nada que ver. O sea, ahí tú eres tu Dios eres tú. Y tú tienes que concretar, tienes que concientizar lo que te está pasando. El impulso, por ejemplo, de comprar mucho, le llaman oniomanía, que es como el deseo de tener, de acaparar, de comprar cosas que a veces son inútiles, ¿no? La mayoría de ellas. Opera por influencias hipnóticas. Algo nos impulsa a poseer un objeto determinado. Es una sugestión de que debo de tener eso o debo de tener aquella o aquel. Por ejemplo, en el plano de la comercial, todo tiende a sugestionar y a hipnotizar propiamente, ¿no? Usan imágenes de mujeres, de hombres exitosos, imágenes le llaman psicología, no, publicidad subliminal, que tiene que ver mucho con, a través de las imágenes subliminales, que es que no se perciben a simple vista, que están escondidas, manejan mucho la parte sexual, porque como es un instinto natural de los seres humanos, como primitivo, es como lo que más mueve al ser humano. Quizás más que la comida, el hambre, la sexualidad, el impulso sexual, que es el impulso procreativo, básicamente lo utilizan, ¿no? Entonces utilizan imágenes de formas femeninas, formas masculinas, etcétera, y nos tienen todos en una ensalada de donde no salimos, ¿no? Por ejemplo, a nivel, digamos, de comercial nos dicen, no lo piense más, cómprelo ahora, aproveche la última oportunidad. O sea, firme ahora y pague después, ¿no? Y eso
es una sugestión muy atractiva porque dices, obtenga usted lo que quiere, es más, no lo deseas, pero como tanto te lo están poniendo, compre la laptop moderna, la número uno, el último, o vaya usted a ver el programa de tal evento, o va a tal artista, o tal lo que sea, y cómprelo ahora y pague a 10 o 20 meses, o a 30 meses, 60 meses, ¿no? Y dice uno, wow. Y como el ser humano está hecho sugestionablemente, está amoldado, hipnotizado de que primero el placer y luego el sufrimiento, entonces todo el mundo se llena de deudas y al rato no hay forma de cómo pagar y sufre. Pero eso es normal, o sea, tiene sentido, pero para el subconsciente no. Y el consciente simplemente firma y acepta lo que les dan de promoción de sugerencias. No lo piense, déjelo a nosotros lo haremos por usted. Usted nada más diga que sí. Les llaman por teléfono, les sugestionan, los hipnotizan, los tratan de adormecer y usted nada más diga que sí acepta y ya. Entonces todo es así. Otra manifestación del autohipnotismo es estar enamorado, que es una forma muy práctica de ver cómo uno mismo se autohipnotiza. Cuando estás en enamoramiento y conoces a la persona tu ideal del amor, estás engolosinado, estás sufriendo, no te habla, sufres mariposas en el estómago cuando ves a la persona, a la mujer o al hombre, su aroma te conquista, todo lo ves bonito, la ves bonita y estás súper sugestionado, autosugestionado. Y eso te lleva a un momento dado que, por ejemplo, puedes estar muy feliz, muy pleno, muy expandido, pero también puedes sufrir cuando ves que esta muchacha, esta mujer, pues anda con otro, o ya te puso los cuernos, o ya te traicionó, y ahí caes en un estado, pero la obsesión o la autosugestión está fuerte. Entonces muchas veces caes en eso que llaman obsesión. O sea, estás obsesionado por eso, por ella. Y curiosamente después que ya realizan su unión matrimonial, sexual o del tipo que sea, después que ya están casados, que tienen ya sus hijos y todo, ya descubren que no, que ese hechizo, que es como esa sugestionabilidad, desaparece y ahora estamos al revés. O sea, tengo al enemigo, duermo con el enemigo, durmiendo con el enemigo. Entonces todo es muy relativo. Todo eso así como que es verdad y que no, la que tú digas, la que tú quieras, ¿no? El proceso de repetición para adormecer al consciente y la introducción de la sugestión lo vemos reflejado en la propaganda, obviamente, que a diario nos dan, pero también en los ritos religiosos. Por ejemplo, las personas que rezan el rosario, con todo respeto, que hay que respetar todo, agarran bueno, no es rosario, pero me regalaron esta pluma que no sé para qué sirva, con un hilito, pero está bonita. Entonces digo, esto es como el rosario, agarro, chun, 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 Padre Nuestro, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y repite, repite, y dale vuelta, y dale vuelta, y dale vuelta, y dale vuelta. Llega un momento que estás, chun, 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 dándole. Y dices tú, eso es autosugestión, es un estado de autohipnosis, caes en un estado así aletargado. Pero también el catolicismo y también el budismo, el hinduismo maneja un tipo de rosario, que son cuentas. En las diferentes sectas, por ejemplo, hay mucho de sugestión colectiva, de hipnosis colectiva. Por ejemplo, la secta ¿qué era esta? Los que que iba a venir un platillo y se los iba a llevar. Se formó una secta, un grupo, donde el líder sugestionaba a los demás y los demás caían redonditos y se armaba una cofradía, una organización donde todo estaba alineado a una creencia de que iban a ser rescatados por un platillo que venía atrás del cometa no sé qué. Y luego todos se suicidaron porque dijeron, bueno, es la forma de subir a la nave, pero en espíritu y dejar el cuerpo. Entonces, para todo hay sectas, sectas ateas, sectas satanistas, sectas cristianas, sectas de todo tipo. Y hay que ver qué es lo que quiere uno, en dónde cae uno, en dónde quiere uno ser sugestionado. Os digo, mejor prefiero sugestionarme a mí mismo por mis propias creencias internas a depender de creencias de fuera que ciertamente siempre buscan un provecho, un beneficio. Y el provecho básicamente es el económico, como en el caso de los sistemas multinivel, que no todos son así, pero es una gran hipnosis colectiva en los movimientos de multinivel que te van a hacer millonario de la noche a la mañana y que vas a llegar a nivel diamante en poco tiempo porque esa pobrecita que venía de la Sierra de Oaxaca, pues ya se hizo archimillonaria, ¿no? Entonces, todo es sugestión. Inclusive, en el buen sentido, por ejemplo,
la sugestión, la hipnosis, la autosugestión, que se produce, por ejemplo, cuando alguien va a curarse con los chamanes o con los brujos y todo, hay toda una parafernalia, todo un teatro, hay todo un escenario que sugestiona al individuo porque está aceptando que tiene poder el curandero, el chamán, el brujo, lo que sea, y muchas veces sí se da una curación o se da simplemente una recuperación de las fuerzas por la sugestión que el propio individuo acepta. Los ritos modernos, cuando caen en trance, algunas sectas, por ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero de línea cristiana, que manejan mucho el culto a estar bailando, estar cantando, estar en estado histérico, colectivo y caer en una sugestión colectiva. Y hablan en lenguas, hablan en lenguas desconocidas, digo, se respeta todas las creencias, pero es un estado de autosugestión, pero tremendo, fuerte, o sea, eso es energía, es como si fuera ¿cómo diríamos la palabra? Como entras a un núcleo energético muy poderoso cuando hay muchas personas y entras a formar parte. Es como lo que decíamos del imán, o sea, hay varios imanes, se alinean los imanes, mantienen su poder magnético y llega no sé, llega uno, como uno nosotros, un clavito o una tachuela y se alinea, es enchufada y al rato se vuelve parte de ese conjunto. Y esa idea es tremenda, pero así sucede y funciona, que funciona, funciona. Entonces, autohipnotismo en las culturas hay de todo. Por ejemplo, los faquires hindúes recurren al autohipnotismo. ¿Cómo haciendo? Fijando los ojos en un objeto determinado. Los indios Dakota entran en un estado hipnótico cuando están en plena danza, la danza fantasma que le llaman. Caen dormidos después de estar danzando, entran, ¡pum!, se duermen, se pierden. Los monjes del monte Athos se hipnotizan como fijando la atención en el ombligo. Y ahí están, viéndolo, 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 viéndolo. Entran en ese estado. El caso de los derviches giratorios en el Islam, en la religión islámica, en lo que es la rama que le llaman sufismo, ellos entran en un estado autohipnótico a través de la danza, a través de la música. Y recordaron ustedes que el movimiento es ritmo y la música es ritmo y son energías. Entonces el individuo, por ejemplo, en este caso, empieza a girar, a bailar y a girar, a girar. Entra en un estado de autohipnosis, pero muy, muy profundo. Hay los faquires hindúes que a veces pisan el fuego y no se queman, o se cortan y se ponen un montón ¿cómo se llama? De espinas y cosas bárbaras, y aparentemente no se desangran, no les duele, están en un estado de autohipnótico tremendo. Algunos sin estar conscientes se relajan y duermen leyendo un libro. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, entran en un estado de relajación que los induce al sueño, por ejemplo? ¿Cómo? Escuchando música, leyendo un libro, viendo una película, escuchando una oración o un mantra o lo que sea, música ligera, suave, música de armonizar, para armonizar. Entramos en un estado de relajación profundo, 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 y vamos cayendo sin darnos cuenta y ya nos dormimos. O caemos en un estado de aletargamiento, de somnolencia, y eso es simplemente repetirlo, repetirlo y se nos va dando. Vemos a nuestra abuelita que se duerme con cualquier cosa, o mi mamá que ve la novela y ya está durmiendo. Y son principios del autohipnotismo. Y uno puede entrar, inducir ese estado de relajación y de ensoñación para poder programar o reprogramarse. Simplemente esto hay que considerarlo como una fuerza benéfica. El conocimiento es poder si se entiende y se sabe usar adecuadamente. Todo lo que sea conocimiento, bienvenido aquí. El hipnotismo posee inmensos alcances en todos los terrenos, en la parte de la salud, de la medicina, en la parte de la mejora personal, en la parte de la espiritualidad. Podemos, inclusive, antes de dormir, inducir a nuestra mente subconsciente a que nos dé la respuesta que estamos buscando. Y yo tengo casos en la familia de que, por ejemplo, en el caso de mi madre, había perdido su anillo de bodas y en un sueño le dijo dónde estaba. Interesante. También otra persona
una mujer embarazada soñó que había una serpiente escondida en una maceta. Ella estaba embarazada y fue un sueño. Parece que fue un sueño que le avisó que eso estaba y al día siguiente mueve las macetas y encuentra la serpiente. Obviamente con cierto tacto la movió y ahí estaba medio adormecida la serpiente y la liquidaron, la exterminaron, la serpiente. Y eso es común, el poder consciente es bárbaro. Yo estaba reflexionando acerca de Joseph Murphy, que es un autor que yo recomiendo mucho, que habla del poder de la mente subconsciente. Y yo decía, bueno, ¿por qué Joseph Murphy, por ejemplo, no necesita tanto entrar en relajación para sugestionarse y para que las cosas le funcionen? Ustedes recordarán que Joseph Murphy tenía una enfermedad que le habían diagnosticado como incurable. Y uno de sus amigos, que era religioso, le dijo, bueno, mira, pues mira, tu cuerpo es como un reloj. Y ese reloj fue creado por una mente. Y esa mente sabe dónde está tu cosa, las cosas fallando y qué cosas hay que mejorar y ajustar. Entonces pídele a tu mente, a tu creador, por decirlo así, que creó ese reloj que es tu cuerpo, de que acomode las cosas, que las coloque las cosas en su lugar. Y él lo hizo así. Entonces estuvo 3 meses haciendo su meditación, concientizando que había una inteligencia mayor a él y que esa inteligencia conocía su cuerpo y que tenía la capacidad de curarse. Y se curó de una enfermedad incurable. Entonces Joseph Murphy después ya manejaba esto de una manera muy práctica. Es decir, casi sin necesidad de entrar en la sugestión, en la relajación, ya podía hacer sus reprogramaciones y le funcionaba muy rápido. ¿Y cuál es la diferencia de él a la mía, por ejemplo, o a la de alguien? Simplemente la repetición. Yo me doy cuenta que cada vez que hago la relajación, pues cada vez lo puedo hacer más fácil. Es más, ya no necesito estar contando hasta 10 o hacer cosas, porque ya, si yo quiero, en automático me autosugestiono y ya entro. Además, ahorita estoy tan relajado que podría entrar en ese estado. Y eso lo puede hacer cualquiera. Todos tenemos el poder de la autosugestión, el poder de la autocuración. Yo recomiendo que, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, se trate por los médicos competentes, pero eh, mm, hagamos nuestra parte de utilizar el proceso de autosugestión, de la visualización creativa, de las afirmaciones, de la llama violeta, de la llama de los colores que quieran, del santo, del maestro, de lo que sea, que simplemente todo es poderes de autosugestión, son elementos autosugestivos. Entonces, sean peras o sean manzanas, lo cierto es que el hipnotismo, al menos en este nivel, yo no me quiero meter ya en regresiones y cosas fuertes, porque, por ejemplo, que también es muy interesante, digo, no lo recomiendo aquí porque no lo he introspectado, no lo he validado por mi parte como para sugerir, para recomendarlo. Pero sí estoy leyendo un material de Brian Weiss, eh, Brian Weiss, se escribe Weiss, pero creo que se dice Brian Weiss. Este autor americano escribió el libro Muchas vidas, muchos maestros y algunos otros libros muy interesantes, donde él es terapeuta, él es psiquiatra, él contacta a una mujer, Catherine se llama, y Catherine, él no tenía referencias acerca de la reencarnación, de vidas pasadas, de maestros, de ángeles, de nada por el estilo. Pero empieza a trabajar con esta Catherine y Catherine, como tenía alto poder de autosugestión, de autocapacidad de entrar a su subconsciente, de poderse conectar a través de una terapia, se da cuenta, Brian Weiss, de que está en otra realidad, o sea, en otra vida. Entonces él se sorprende porque él no entendía qué estaba pasando. Y obviamente, hace años, todavía la medicina estaba en contra de todas lo que llamaban creencias absurdas, la reencarnación, espíritus y todo eso, el espiritismo, todo eso no se acepta aún a la fecha, pero ya cada vez más la ciencia y la medicina están entrando en una conexión con la medicina cuántica, con los conceptos cuánticos, la energía, etcétera, realidades alternas, etcétera. Entonces, lo curioso es que este hombre se dio cuenta de eso. Y me da curiosidad porque sí, es como el siguiente paso. El trabajo, la tarea que tengo yo es investigar estos fenómenos, este proceso, donde Brian Weiss, ahorita, anteriormente, empezó a trabajar regresiones y empezó
ayudar a personas que estaban ahorita con un problema gordo, pesado, y se iban hacia una encarnación pasada donde veían dónde empezó el problema, dónde se marcó la experiencia o la vivencia o la creencia de ese tipo, sobre todo la vivencia, ¿no? Y a la hora de que el individuo concientizaba de dónde procedía, el problema se desvanecía, se iba, porque ya la causa se había descubierto, ya se había hecho consciente el inconsciente. Entonces este hombre maneja mucho la terapia de la hipnosis, las regresiones, pero también maneja la parte de las progresiones, que es un tema muy interesante, donde inclusive hace ensayos de una persona que tenía un carácter terrible y que venía de varias vidas teniendo ese carácter muy pesado, muy fuerte, tenía mucha ira, mucho odio en su corazón, mucha ira con el ser humano, y hizo ese ejercicio de progresión, es decir, irse al futuro, y allí encontró que la persona estaba en un estado terrible. Entonces, acá lo concientizó y ese hombre decidió cambiar, hizo el esfuerzo y le hizo otra progresión y descubrió que la persona estaba feliz, ayudando y educando niños. Entonces, lo que quiero aquí expresar, que no me quiero meter en hondeces en esta parte, porque no es el tema propio, sino el uso práctico del hipnotismo y de la autosugestión y los fundamentos de esto, quiero decir que tenemos al alcance de nuestras vidas un conocimiento que puede, si se valida, muy, muy vasto. Podemos crear la realidad, podemos, digamos, de las diferentes posibilidades de las vidas futuras o del futuro, aún del futuro aquí, o sea, del corto o cercano futuro, podemos hacer un cambio radical en nuestra vida. Si tu vida no es como quieres, pues no sé qué estás esperando para tomar cartas en el asunto. Es decir, te estoy dando el conocimiento o las bases, vamos a pasar a elementos prácticos, digamos, herramientas, técnicas, terapéuticas, que yo no soy psicólogo, soy ingeniero químico, pero yo las estoy probando como cualquier persona. Y yo digo, si esto me funciona y vi que no hay riesgo ni problemas para los demás, los invito a probarlos. Igual, el CDEC no es que yo tenga todo el conocimiento ni la verdad, es más, ni la tengo. Lo cierto es de que hay personas, ustedes mismos, algunos de ustedes, en las charlas de los sábados, me han dicho que han tenido experiencias muy buenas. Por ejemplo, hay una persona, una doctora, que comentó el sábado pasado acerca de que tenía un tumor en la silla turca, por ahí por la glándula pituitaria, y que a través de la afirmación, de mentalizar, de visualizar y todo eso, después de unos cuantos meses se hicieron otra vez el estudio, la radiografía, y ya no había nada. Y dices tú, oye, o sea, ¿cómo fue? Pues sí, porque no le quedaba de otra. O sea, hacer una operación en ese punto, en la silla turca, es bárbaro. Es delicadísimo. Puedes tomar medicamentos. Ella nada más tomaba homeopatía o tomó homeopatía y sobre todo las afirmaciones y la oración, la fe, la autosugestión, en pocas palabras, y se pudo curar. Entonces eso también. El caso, por ejemplo, de otra persona que nos comenta que tuvo un parto súper agradable a través de una técnica de autosugestión que tiene que ver con ensalivar la boca del doctor Escudero, Ángel Escudero, que habla de lo mismo, que a través de eso podemos relajar nuestros sistemas y podemos, digamos, manejar una especie de, eh, de disminución del dolor o de la capacidad de percibir el dolor, inclusive ya no utilizar medicamentos, por ejemplo, eh, para adormecer el cuerpo, lo que son sustancias para que no sientas dolor. Entonces usamos la mente para esas cosas. Y es súper interesante el tema. Entonces, poco a poco lo vamos a ir explicando mejor. Entonces, considerar el hipnotismo como una alternativa, como una técnica, una terapia, como una rama de la psicología que nos da herramientas para poder ser mejor, vivir mejor. Curiosamente, esta práctica ya desde siglos de años atrás ha sido adoptada por el Consejo de Salud Mental de la American Medical Association y de la British Medical Association en Inglaterra y en Estados Unidos, como dos referentes. Entonces, pues quiéranse mucho, hagamos el esfuerzo de echarle ganas, los kilos a esto, de probar, porque hay que probar las cosas. Aquí vemos a una persona que está en un estado de yoga, una posición de yoga y un estado de meditación, y está solita. Entonces, lo ideal es ser maestro de nosotros mismos, autosugestionarnos, autorreprogramarnos y plantear la vida que querramos plantear.
La vida es una aventura, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Hay muchas cosas. No es lo que estás viendo, no es lo que te duele, no es lo que sufres. Eso es una partecita pequeña de estar aquí, pero estás descuidando por tu concentración, tu enfoque, la parte que te puede dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Eso realmente es algo pasajero. Todo pasa y se va. Y bueno, ya para ir concretando en esta sesión, porque tampoco la quiero hacer larga, el caso particular que invito a que todos ustedes estudien, que lo revisen, es el caso de Edgar Cayce, o Edgar Cayce le llaman, el profeta durmiente, así le llamaron. Este hombre nació en Kentucky, Estados Unidos, era granjero, en el año de 1877 nació, no era instruido, obviamente sus padres eran granjeros también. Él tuvo varias experiencias que lo llevaron a desarrollar sus facultades internas. Todas las tenemos, unos en mayor grado, otros en menor grado, y esto depende de la práctica, del ejercicio. Entre más practiques algo, más maestro te haces de ese arte o de esa práctica. El caso de Edgar Cayce es muy interesante. Para aquellos que que estén anotados en la comunidad CEDEC, les voy a mandar algunos videos de este ser, y también ya ellos tienen, y si no, se los mando también, uno de los libros más importantes que yo pudiera recomendar a todos ustedes. El libro se llama Muchas Moradas, de Gina Servinara, que es una psicóloga, tiene creo que doctorado. Esta mujer se dedicó a estudiar todo el material que Edgar Cayce trajo al mundo, y habla de reencarnación, habla de enfermedades incurables, habla de la soledad, habla de accidentes, de las situaciones, de lo que le concierne al ser humano en general. Y habla de casos desde las vidas pasadas, desde la época Atlante, Lemuria, que tienen que ver causas que se gestaron allá y que tienen un efecto en la vida presente. Es interesante. Este señor en particular, Edgar Cayce, lo cierto es que él entraba en un estado de autosugestión, autohipnosis. Es decir, él se quitaba la corbata, se aflojaba su camisa, se recostaba en un sofá y entraba casi en pocos segundos en un estado de autohipnosis, una especie de trance, de somnolencia, y en ese momento su yo superior, o su ego mayor, su yo, podríamos decir la voz de su subconsciente, empieza a manifestarse, empieza a hablar a través de su boca porque su consciente está dormido. Él como Edgar Cayce, como persona, prácticamente se duerme, pero hay una faceta superior de él, que es el yo superior, le llamo yo, que empieza a expresarse. Entonces hay una persona que le pregunta cosas de, por ejemplo, por qué se había quedado mudo, porque Edgar Cayce tuvo un problema de la laringe y se quedó sin habla de las cuerdas vocales, no podía hablar, se quedó mudo por un año, creo. Y lo cierto es de que esa persona le dice a Edgar Cayce, oye, ¿podrías tú diagnosticarte a ti mismo? Entonces, la voz que estaba el subconsciente, digamos, despierto, muy despierto, le dice, bueno, tenemos aquí al cuerpo, es decir, el vehículo, ¿no? Y está así y asá, y tiene este problema fisiológico de las cuerdas, etcétera. Pero si tú le dices una sugestión de que empiece a proyectar más sangre a esa zona, se va a empezar a liberar. Entonces el operador, en este caso era Lane, le empieza a decir, ¿sabes qué? Te pedimos que mandes en el sangre a esa parte, etcétera, y vas a curarte. Y curiosamente empieza a irrigarse mayor cantidad de sangre a esa zona y se pone roja, fuerte, o sea, como si tuviera con mucha sangre. Y ya la misma voz le dice, mira, ya párale porque ya es suficiente. Entonces ya le pararon, él manda la sugestión de que ya detenga ese sobreflujo de sangre, y ya, ahora sí puedes despertarlo, despierta el cuerpo. Entonces, en ese momento, el Lane le dice, ¿sabes qué, Edgar? Ya empieza, voy a contar 3 y despierta. Se despertó y curiosamente ya podía hablar. Entonces, ese fue como el inicio del proceso de Edgar Cayce. Pero algo interesante fue que Edgar Cayce, que le llaman medium, realmente pudo haber sido en un tiempo medium porque había otras entidades que usaban su voz, pero lo cierto que Edgar Cayce, más que medium, más que profeta, realmente fue una persona que manejó muy altamente, en un gran potencial, el poder del subconsciente.
y él a través de su subconsciente podía conectarse con el subconsciente de otros y podía conectarse con lo que llaman los libros de la vida o archivos acásicos donde está todo el conocimiento. Edgar Cayce es una de las personas que a mi juicio es para mí, es uno de los referentes del conocimiento holístico. De hecho se le llama el padre de la medicina holística porque trajo muchos conocimientos de herbolaria, técnicas de electricidad, acupuntura, mentalismo, de todo para ayudar a sus semejantes. Él, cuando estaba en ese estado de autosugestión o de trance, que era como un estado de adormecimiento, podía proyectar su mente a cualquier parte, a cualquier tiempo, en el pasado, inclusive en el futuro. Él habló mucho de la civilización atlante, de las antiguas civilizaciones, pero también pudo predecir eventos futuros. Y aquí es importante que el futuro, aunque puede algunos decir que hay profecías catastróficas, lo cierto es que el futuro no existe como tal. Es una simple probabilidad. Es una posibilidad que depende si nosotros podemos prever una posibilidad, por ejemplo, cuando van un montón de borreguitos corriendo y van cerca de lo que es un abismo o un voladero, es muy probable que se avienten y se mueran, se maten, pero puede ser que en algún momento del trayecto decidan cambiar de rumbo. Y esto sucede porque muchas de las personas que hablan de las profecías catastróficas y todo eso, no es precisamente para que se cumplan, como decían por ahí, es para que no se cumplan. Hay algunas personas que dicen, es que las profecías fueron hechas y les son dadas para que ustedes las vean y anticipen el proceso y reviertan esa posibilidad, porque el futuro es simplemente un estado de posibilidad. Realmente el futuro como tal no existe. Existe el presente, ni el pasado, ni el futuro. Existe únicamente el presente. Pero lo que llamamos futuro, que sería un nuevo presente, tenemos el poder de autosugestionarnos, de cambiar el rumbo, de no irnos al precipicio y de girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, yo los invito muy cordialmente a que en lo posible estudien la vida y obra y mucho material que Edgar Cayce. Él dio más de 14,000 lecturas, o sea, fueron muchos pacientes de todo tipo, lecturas médicas, lecturas de vidas anteriores, lecturas psicológicas, problemas de tendencias al suicidio, soledad, aborto, cáncer, enfermedades incurables de todo tipo, y prácticamente pudo curar a muchas personas que parecía que no tenían esa posibilidad. Él habló de vidas anteriores, posibilidades futuras. Es un acervo que dejó tremendo, muy completo, muy integral. El padre de la medicina holística es Edgar Cayce, y lo cierto que él fundó una institución, la ARE, la Asociación para la Investigación y la Iluminación, en Virginia Beach, que todavía está vigente, donde hay muchas personas que han hecho estudios de sus lecturas, de lo que él dictaba a su secretaria y tomaba nota, y eso lo tenían registrado y lo guardaron como un acervo cultural, científico, médico, etcétera, ¿no? Inclusive espiritual, habla mucho de la espiritualidad. Yo les quiero comentar que, por ejemplo, en el CEDEC, uno de los más grandes referentes que tenemos respecto a la información que aquí les transmitimos es precisamente acerca de Edgar Cayce. Es como conocer la vida, la obra, los estudios, las lecturas que hizo a infinito número de pacientes y aprender de lo que él nos trajo. De hecho, hay un libro que también es muy interesante en el plano espiritual. Algunos de ustedes ya lo tienen. En su momento lo vamos a estudiar. Se llama 12 lecciones de espiritualidad, que fue escrito por una persona que conoció el trabajo de Edgar Cayce en el terreno espiritual. Y eso lo vamos a tocar en su momento, pero es muy importante esto, que pongamos el ojo avisor, el lente en la vida y obra de Edgar Cayce. Hay muchos autores metafísicos, esotéricos, científicos, hay mucha información psicológica, psiquiátrica, y hay que saber identificar la luz de la sombra, lo bueno de lo malo, pero por los frutos se conoce el árbol. Entonces yo prácticamente aquí termino. Les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho su presencia, es un honor, es un gusto estar con todos ustedes, y les reitero que estamos para servirles. Cualquier comentario, cualquier duda, pregunta que tengan a bien hacer, por favor, mándenla al WhatsApp al 55 64 65 67 31.
También, por favor, les sugiero que se den de alta en esta comunidad de WhatsApp que se llama Comunidad SEDEC, donde simplemente yo comparto información. No es un foro de estarlos molestando, nada más les llega el material y ustedes deciden si lo bajan, si lo estudian o no. Eso sería uno. También, si quieren algún comentario, alguna sugerencia, pueden mandar su información, sus datos, su pregunta al correo cedecmexico, con doble C, cedecmexico@gmail.com. cedecmexico@gmail.com. Ahora, también si quieren participar con nosotros en las sesiones los sábados, casi siempre los sábados tenemos, algunas veces lo hacemos cada 15 días, para que tengan tiempo para estudiar, para hacer las tareas o las recomendaciones de estudio. Se hacen cada 15 días, pero en el CD Comunidad, en WhatsApp, se les manda la información de si hay sesión para ese sábado que viene. Son bienvenidos. Para eso nada más simplemente entran a Zoom y con el número que está aquí, con el número van a entrar con el ID del Zoom, de la reunión, pueden entrar directamente. Entonces 28 38 35, que es 27 70, no, no es cierto. Lo estoy viendo al revés, por eso no lo puedo leer. Entonces aquí lo tienen ustedes lo ven directo. Este es el número ID para poder entrar a la sesión de los sábados a las 8 de la noche. Entonces, les agradezco mucho. Quedamos a la orden para las próximas sesiones, para cualquier consulta, pregunta, comentario, sugerencia. Siempre serán bienvenidos, bienvenidas y agradecidas todas las sugerencias que tengan a bien hacer. Excelente día. Nos vemos en la próxima sesión.